Bueno, vamos a esperar unos minutos más, porque recién somos 10. Vamos, más o menos 14. Vamos a ver si tenemos 14 personas, 15. Ya empezamos. No sé si quieren ir preguntando, charlando de algún tema que les interese, alguna pregunta en especial sobre la temática. Buenas noches, profesor. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. Los PowerPoint que vemos en clase, ¿los va a subir? Sí. Yo todo eso lo estoy organizando en la sala. Primero vengo un poco atrasado. Esta semana ha sido bastante, la semana pasada, la mitad de la semana para adelante, y esta semana ha empezado bastante intensa laboralmente, bueno, así que en el fin de semana no llegué a armar toda la sala, así que en cuanto la tenga terminada armada voy subiendo para que ustedes ya tengan material. Bueno, gracias. Lo mismo que el cronograma todavía no terminé de definir. Así que, pero bueno, esta semana espero que se termine. Sí, es más, lo que pensaba hacer, que es la primera vez que voy a hacerlo, voy a ir grabando esta clase, cosa que después también se la suba, si quieren volver a ver, ningún problema, va a estar, se la subo y no sé si alguno ha grabado ya clases de Zoom, y sé que hay dos maneras de guardarlas, pero bueno. Sí. ¿Esta también? Ah, bien. ¿Y por qué? Te propongo una cosa. ¿Vos qué la grabás? ¿En MP4? ¿Cómo es? Bueno, entonces, bueno, yo voy a probar de grabarla. Y sí, eh, por ahí más que en YouTube, me gustaría colgarlas en la página de la materia. Así que bueno, si querés, únicamente que si me las pasás, yo las voy colgando en la página de la materia, lo que has tenido grabado. Perfecto, perfecto. Mi correo electrónico ya se los voy a dar, ya mismo, así lo tienen. Por el chat se los voy mandando. De cualquier manera, es el que está en la página. Es Díaz 2 Puertos. Tendría que pedir uno para Aloy, frbb.utn.edu.ar. Arrastro el de la materia que hasta hace poco daba. Así que, bueno, justo 16 podemos empezar. Ya creo que estamos todos. Entra esta chica y empezamos. Uno más. Bueno, 17. Buena cantidad de público. Ya les paso a compartir pantalla. Y a ver, aunque no. Grabar en esta computadora. Recording in progress. Supongo yo que bueno, ya está grabando. El tema 2 sería la segunda clase que vamos a ver. Como partes del componente que yo les había enunciado del sistema portuario, hoy vamos a ver los usuarios del puerto. Entonces, ¿cuáles son los usuarios del puerto? Yo les dejo estas preguntas, si alguno quiere ir interviniendo y respondiendo. ¿Qué se imaginan quiénes son los usuarios del puerto? ¿Por qué se agrupan así las mercancías?
o en determinadas formas, a ver si alguno quisiera expresar una opinión o una idea de cómo pueden ser agrupadas las mercancías. ¿Cuáles son las dimensiones principales de un buque? Para tener una idea de magnitud, un orden de magnitud. ¿Y qué dimensiones del buque son necesarias para, bueno, dimensionar las estructuras portuarias? Más que nada para tener idea de cómo es un muelle frente o una instalación portuaria frente a las dimensiones del buque. Acuérdense o tengan presente que estamos en otro tipo de escala, no es la escala que estamos habituados a nuestra relación o nuestra vida diaria, la vida diaria que les puedo decir, bueno, un vehículo normal tiene unos entre 4,50 y 5 metros de largo, un camión tiene entre 18 y 20 metros de largo, un colectivo está en unos 10, 11 metros de, un colectivo de línea está en 10, 11 metros de largo, la calle tiene unos 9 metros de ancho, entonces, ustedes como verán, estamos hablando de otro tipo de dimensiones. Por ejemplo, ya les anticipo, un barco, una medida estándar, que se le llama Panamax, que es el barco que puede cruzar las viejas esclusas del Canal de Panamá. Ahora el Canal de Panamá se ha ampliado, con lo cual ya no hay casi limitantes para atravesar el Canal de Panamá. Antes el limitante era el ancho del barco, o sea, la manga. Esa manga no podía ser más, el ancho de la esclusa era de 33 metros, así que eran de 32,50. Imagínense que de cada lado, ingresando un buque a la esclusa, sobraban 25-30 centímetros. O sea, ustedes parados en el borde de ese pasillo, de esa esclusa, parados en el borde, con la mano podían tocar el casco del buque mientras iba pasando. Bueno, no sé si alguno tiene idea de cuáles pueden ser los usuarios del puerto. Los importadores y los exportadores. Bien, perfecto. Todo lo que serían los agentes. Ya les he mencionado yo mismo un usuario del puerto es el buque. Después no sé qué otros usuarios ustedes pueden mencionar. A ver, ¿quién se anima? El transporte, los Perfecto. intermediarios como empresas que participan en la carga y descarga, Perfecto. todo lo que es Perfecto. tema de aduanas. Perfecto. Bueno, ya tenemos una cantidad, entonces tenemos intermediarios, todos los que serían agentes marítimos, que son los que actúan como dueños del buque o fletador del transporte en el puerto local, ya que no todas las empresas marítimas del mundo pueden tener, en todos los puertos del mundo pueden tener su filial o su representante. Se contratan o hay convenios con agencias marítimas locales que vendrían a ser los representantes del buque cuando arriba a puerto. Bueno, todos los medios de transporte que confluyen a la instalación portuaria o al enclave portuario, o en las cercanías del enclave portuario, también son usuarios del puerto. Entonces, tenemos, ya como ustedes han dicho, bueno, el pasajero y la mercancía, la razón de ser del transporte, el barco y el transporte interior. O sea, todo también lo han mencionado ya sea camiones, trenes y demás, todos los intermediarios que me han mencionado en cuanto a la intermediación logística. Entonces, como sujetos de las actividades portuarias, los principales usuarios va a ser el pasajero de la mercancía, el barco y el transporte interior. Veamos los primeros, pasajero y mercancía. Son los usuarios fundamentales, si no, no habría objeto del transporte, ya sea la carga o el pasajero, condicionan, son la razón de ser de que exista
un lugar donde se cambie de medio de transporte, ya sea del medio marítimo o lacustre o fluvial, pasamos al medio terrestre. Bueno, la mercancía. ¿Qué sucedió durante cientos de años, siglos? La mercancía fue cargada en los buques manualmente hasta el advenimiento de la edad industrial, con lo cual la era industrial, ya estamos hablando de 1830, 1840, cuando hacen falta la instalación de grúas para transportar o introducir arriba del barco o descargar del barco maquinaria pesada o elementos pesados, como pueden ser estructuras, todas las estructuras, imagínense que todas las estructuras de las construcciones ferroviarias, sean puentes, puentes, estaciones de trenes, han venido desde Inglaterra en barco. Entonces, todas esas eran estructuras prearmadas o prefabricadas que acá se montaban y se armaban. Entonces, las diferentes tipos de mercancías que a partir de la edad industrial empiezan a aparecer, entonces condicionan o impulsaron la especialización de los buques. Esta especialización se vio condicionada, se vio acompañada por el aumento de la velocidad de los buques, desde el aspecto social, la reivindicación de los trabajadores o dockers o estibadores, que es la denominación que tenemos localmente, y fue una manera de impulsar la especialización de la carga. Imagínense que antes de esta foto, las bolsas se subían por una rampa sobre un estibador, las subía caminando arriba del buque y las acomodaba. Eso se vivió acá en el puerto local, con los granos, cuando los granos se exportaban en bolsas. Bueno, la mercancía, todo lo que es manufactura, se procedió a tratar de unificar el medio de transporte, a unitizarlo, que varias cajas, como se ven acá, fueran transportadas en unidades que puedan transportar una cantidad de cajas más grandes. Entonces, por ejemplo, apareció el pallet, y entonces la racionalización de los paquetes en su forma y densidad, la aparición del pallet. Finalmente, el pallet trae aparejada la aparición del contenedor. El contenedor, una manera muy, muy versátil, y ha sido, yo creo que de las formas de transporte de carga, o las maneras de transporte, de unitizar y transportar la carga, ha sido la más revolucionaria y la que ha crecido con altísimo grado de crecimiento, valga la redundancia, en el transporte marítimo. Imagínense que todo esto, el contenedor se empieza a desarrollar a fines de los años 50, en el 1956, 58 fue el primer viaje de prueba de un barco que transportaba unos 200 contenedores, un barco de carga como el que hemos visto en la foto anterior, que transportaba unos 200 contenedores, e hizo una línea muy cortita de entre el puerto de Newark, que es uno de los puertos que está en Nueva York, hasta el puerto de Atlanta, en Georgia. Estamos hablando de unos aproximadamente 2.500 kilómetros. Entonces, fue el puntapié inicial y prueba piloto para ver si resultaba. Esto gracias a un desarrollador que no era, que imagínense que para que se den una idea de sus comienzos, esta persona era un transportista, manejaba un camión. Entonces él, cada vez que llegaba al puerto, veía cómo descargaban su camión y lo introducían la carga en los buques. Entonces dijo, ¿cómo sería la mejor manera de que no haya ese
trasiego o transporte de carga y se pueda cargar mi camión entero. Con lo cual empezó a pensar tipo en una gran caja. Por eso contenedor por su nombre, pero más familiarmente se lo conoce como la caja, o en Estados Unidos o en los países de habla inglesa se lo conoce como box. Con lo cual imagínense que estamos hablando de 200 contenedores en el año 1958, si mal no recuerdo, y ahora hay millones de contenedores siendo transportados por todo el mundo, con buques, con capacidades de hasta 18, 20.000 TEUs, que ya los voy introduciendo. El TEU es una unidad de medida que equivale a un contenedor de 6 pies, que es el contenedor chico que vemos comúnmente. Ese contenedor es un TEU. Eso TEU es TEU, y eso significa unidades equivalentes de 20 pies, o 6 metros. 20 equivalent unit. Entonces, bueno, ya vamos a tener una clase en especial de contenedores. Otro sistema muy difundido es el sistema RO-RO o Roll-on, Roll-off. Esto quiere decir rueda para entrar y rueda para salir. Entonces aquí vemos un buque que en la popa tiene una gran rampa que se despliega y se apoya sobre el muelle, y de esa manera el transporte sobre ruedas puede acceder al buque, a las bodegas del buque. Las bodegas son pisos, aproximadamente un buque estándar tiene unos entre 5 y 6 pisos, que ingresan los vehículos rodando. Esto es muy difundido, este tipo de transporte, para fundamentalmente para la exportación e importación de coches, por ejemplo. Bien, los sistemas SILAS y CB no son nada más ni nada menos que buques que cargan en su, entonces, completamente planos, y cargan en su interior barcazas. Quiere decir que están muy emparentados con puertos fluviales. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que transportar una barcaza, por ejemplo, desde Asunción del Paraguay a ver qué puerto tengo interior en Alemania. No sé si el puerto de Dresden está... No, Dresden no. Bueno, entonces, un puerto interior puede ser, por ejemplo, el puerto de Sevilla, en España. En el puerto de Sevilla, en España, yo puedo ingresar con este buque, por ejemplo, está amarrado en un puerto de Rosario. Desde Paraguay bajan las barcazas por el río, se suben al buque, el lash tiene una gran grúa que las levanta y las introduce, y el CB es un barco que se sumerge para que la barcaza entre navegando, y luego el barco sale nuevamente a su calado de navegación. Aumenta el calado, sumerge, y después disminuye el calado para navegar en alta mar, con la carga. Después, y la tendencia, o sea, lo que siempre estuvo, y de estar discretizado, por ejemplo, el grano en bolsas, ahora se maneja completamente a gran línea. O sea, todo lo que es minerales, cereales, algunos productos ya manufacturados del cereal, como pueden ser harinas, bueno, todos los minerales, les dije, incluyendo, no sé, arenas, cementos, y, por ejemplo, los líquidos, ya sean en estado gaseoso o en estado propiamente líquido. Entonces, todas estas mercancías se transportan a granel en buques con capacidad de llevarlas. Por ejemplo, los que pueden ser
líquidos gaseosos en tanques presurizados y los líquidos comunes en buques tanque. Los graneles en graneleros o de transporte de granel en general. Y bueno, tenemos los desmenuzando los graneleros, tenemos la mercancía. Entonces, las causas del desarrollo de los graneles fue la revolución industrial, los monocultivos y la especialización de los mismos, y de esta manera poder transportarlo en buques especializados. Las características de la mercadería general tienen alto valor específico, heterogeneidad, sería fácil deterioro, y irregularidad. Por ejemplo, que ahí se ven cajas con elementos manufacturados o computadoras. Entonces la mercadería general tiene un alto valor agregado porque está procesada, es heterogénea, está compuesta por muchos componentes, capaz el transporte, y se deteriora. Hay que ser muy precavido, muy cuidadoso, porque pueden, son muy pasibles a que se deteriore por la inclemencia técnica o el maltrato. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta mercancía general, requiere depósito en puerto, manipulación para agrupar cargamentos, tiene que estar envasada, o bien necesita una operación más estricta, más minuciosa, individualizada, con lo cual requiere gran cantidad de mano de obra. Bien, en cambio la mercancía a granel tiene un bajo valor específico, es homogénea, estamos cargando una gran cantidad de toneladas del mismo tipo, el deterioro es difícil, salvo, por ejemplo, el grano, que no, lo único bueno que en el momento que está cargando no reciba inclemencias climáticas, como puede ser lluvia, que lo mojen, pero por ejemplo minerales no hay inconveniente, y tiene más regularidad en cuanto que de fácil carga y rapidez. En necesidades un puerto necesitamos otro tipo de zonas de almacenaje, pero bueno, ya no estamos hablando de lugares cerrados, salvo por ejemplo los silos. Volvemos al caso de los cereales, para que es lo que más desarrollo tiene nuestro puerto local, o los petroquímicos, los químicos, los combustibles, que también están en lugares cerrados. Los barcos ya son de gran capacidad de carga, gran calado, necesitan un utilaje, pero que ya no es mano de obra, sino el utilaje de elementos de carga, como ser cintas transportadoras, boquillas, manguerotes, como es el de este caso, boquillas de carga, y poca mano de obra, porque es totalmente mecanizada la carga. Sí. Bien, entonces, la clasificación de la mercancía. Sí, perdón, pregunta. Se interrumpe la carga, obviamente que ya hay, los pronósticos meteorológicos son bastante certeros. Fíjense, ustedes abren ya mismo, si quieren abren cualquier servicio por internet de meteorología, no sé, Weather, AccuWeather, cualquiera, ya les tira el pronóstico, ustedes lo ven, les tira por día, por semana, por mes, incluso por horas. Entonces, les va diciendo más o menos a cada hora cómo va a ir evolucionando el meteoro, y ahí pueden prever una manera. Y si no, bueno, de acuerdo en puerto, a la medición barométrica. Entonces, de acuerdo a Sí, nosotros contamos
la autoridad portuaria, como gestionador del puerto, administrador del puerto, que tiene lo que sería un centro de tráfico marítimo, de servicio de asistencia al tráfico marítimo, que se le llama, por sus siglas en inglés, BTS o BTS, Vessel Traffic System. Entonces ahí es, digamos, como el lugar donde se reúne toda la información, o donde confluyen todas las informaciones, como yo les decía, en cuanto a la clase pasada, que hay un lugar que es concentrador de informaciones, y de ahí las deriva a los distintos requeridores de información. Entonces, por ejemplo, viene el armador, que sería el agente del buque, y anunciando, trayendo su anuncio, diciendo, bueno, tal día, tal hora, se espera que llegue tal buque, ese buque va a venir a cargar o descargar tal mercancía. Entonces, eso por un lado. Después del buque se recibe la posición donde está, a qué velocidad viene, cuándo es la hora estimada de arribo, la hora y el día estimado de arribo a puerto, de acuerdo a la velocidad que desarrolla. Se concentra mucha información en este lugar, y aparte, bueno, también una función específica, ¿no? Particularmente en nuestro puerto, es ordenar el tráfico que se da en el canal de navegación de 90 y pico kilómetros de largo, y ordenar los sobrepasos, es decir, bueno, tal buque pasa, tal otro espera, porque hay lugares del canal que son más estrechos y no pueden pasar los buques a la vez. Entonces, perdónenme, pero bueno, me está pasando factura el día, como supongo yo a muchos de ustedes. Hoy fue un día que me levanté, bueno, todos los días de la semana arranco muy temprano, y hasta ahora empieza a pasar factura. Bueno, entonces, la carga general, bueno, lo que les decía de este centro de tráfico marítimo, que yo les voy a mostrar, vamos a ver en una clase cómo confluye ahí la información y cómo se distribuye y qué tipo de información confluye. Bueno, les vuelvo a repetir, confluye los datos de buque cuando arriban, y el dato del armador, que diciéndome qué tipo de carga viene a buscar ese buque. Aparte me lo confirma el buque. Bueno, entonces tenemos la carga general, que se le llama toda aquella carga que es cajas, bolsas, bidones, todo lo que es manufactura, unitaria, rollos, máquinas. A veces, por ejemplo, carga unitaria fueron todas las partes de los aerogeneradores, porque eran partes que pesaban en algunos casos hasta 35, 40 toneladas. Entonces, venía cada parte individual, con su embalaje y sus protecciones, pero venía individualizada, y venía en forma individual cada elemento. Y si no, reunidas en pallets. Bueno, otra clasificación de la mercancía es por su forma de presentación unitizada. Este término unitizada es decir, reunida en algún elemento que la pueda transportar toda junta, ya sea en contenedores o ya sea en un camión. Entonces ese camión, si no transporta un contenedor, por ejemplo un camión que es un camión térmico, directamente se sube arriba de un barco ro-ro, roll-on, roll-off, como el que les mostré, que tenía la rampa en su parte posterior, y ahí se introducía el camión. Puede introducirse, se introduce completamente, el tractor deja ese remolque, y de ahí y el tractor se queda en puerto. Entonces solamente viajan los remolques. Bien, los contenedores, que son, el sistema es el lift on, lift off, que es lift es subir, subir con una grúa arriba del buque, subir hacia el buque y bajar. Aquí tienen un sistema ro-ro, y este tipo de tractor
es propio del muelle, solamente este tractor va a dejar el semi-remolque con los contenedores y después los engancha y se va a marchar. Fíjense que tiene un sistema incluso de un enganche muy rápido, hidráulico. El operador baja o sube esta rampa, este plato, para poder transportar, o bien lo baja, una vez acomodado en el interior, lo baja y se desprende del remolque y se va a buscar otro. Después tenemos los especiales, como les decía antes, les mencioné, Lash y CV. Este es un buque que se ve en la transparencia de tipo CV, que yo les había dicho que es el otro tipo de buque que en vez de izarlas con una grúa a las barcazas, se puede sumergir hasta que da el calado, la barcaza entra navegando y luego el buque gana o pierde calado nuevamente y gana puntal, o sea, superficie no expuesta al agua, no por debajo del agua. Bueno, clasificación de la mercancía, otras, por su forma de presentación, carga general, sólidos, livianos, comunes o pulverulentos puede ser el caso de cemento, yesos, o ya todo lo que es molido, arcillas molidas, minerales, líquidos, productos petrolíferos, crudos refinados, gases licuados, aceites, vinos, todo lo que se pueda transportar a granel por líquido estaría dentro de esta categoría. Clasificación de la mercancía, de acuerdo al avituallamiento o provista, qué es lo que necesita, es todo lo que está subiendo al buque, estamos viendo, o descendiendo al buque. Entonces, bueno, en este caso, el buque para su navegación y el transporte de la tripulación puede requerir en puerto, como les dije la clase pasada, fuego de agua, hielo, víveres. Entonces, por la forma de presentación, pesca puede ser fresca, los pescadores artesanales, congelada, son los pesqueros de altura, y salada o industrializada. Después, por su grado tenemos otras clasificaciones, que puede ser por su grado de peligrosidad, de acuerdo al régimen legal, por su valor declarado, peligrosidad, explosivas, corrosivas, inflamables, venenosas, régimen legal, cabotaje, ultramar o altura y transbordo, por su valor declarado, metales preciosos, instrumentos, a ver, un segundo. Instrumentos de precisión, productos farmacéuticos, por su peso, livianos o pesados. Bueno, de acuerdo a la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, tenemos dos grandes clasificaciones, secas y líquidas. Después las secas fraccionadas, unitizadas a granel, las líquidas a granel, siempre. Como las fraccionadas son perecederas, peligrosas, contaminantes, unitizadas en pallet o contenedores, ya el pallet casi ya viaja dentro del contenedor. Unitizadas tenemos secas, líquidas y perecederas, y esto se debe a los tres tipos, ya van a ver, de contenedores que tenemos. Contenedores que son los comunes, que se ven normalmente en la calle, que no tienen de cualquier color, valga esta salvedad. Las líquidas pueden ser contenedores tanques, con el tamaño estandarizado, pero conteniendo dentro de esos límites, esas aristas de que conforman un contenedor, los 6 lados de un paralelepípedo. Puede haber en su interior tanques, y si no, perecederas, y les decía, por el tema de los colores, porque las perecederas, que serían los contenedores con equipo de refrigeración o refrigerados, generalmente son blancos, a los efectos de tener un código de identificación. Entonces, todos los contenedores refrigerados van a ser blancos. Los contenedores refrigerados, dentro de
del volumen del contenedor, seguramente se han visto algunos de cerca, van a ver que tiene el equipo de refrigeración y lo único que requiere, ya sea en puerto o en barco, un lugar para enchufar y suministrar energía eléctrica para el funcionamiento de ese equipo y pueda mantener la temperatura deseada o programada para que se conserve ese alimento. Tenemos las de graneles, pueden ser mecanizadas y semi-mecanizado, que por ejemplo, mecanizada productos agrícolas, todo transportadora, todo mangas de carga, y las semi-mecanizadas ya cuando, por ejemplo, decimos, bueno, hay un transporte en camión hasta el pie de muelle, y de ahí se cargan con cuchara o con otro elemento al buque, o viceversa, se descarga del buque con grúas que poseen una cuchara, y se descargan del buque esas cargas y se introducen en otros medios de transporte o se acopian en la zona de muelle. Bueno, después las líquidas generalmente siempre van a ser granel, en ductos, salvo aquellas líquidas de características muy especiales que se transportan en los tanques de menor tamaño que tienen el volumen de un contenedor, o caben dentro del paralelepípedo de un contenedor. Entonces, siempre se van a cargar, las de granel se van a cargar por ductos, directamente se conectan al buque, y pueden ser minerales, no sé, porque bueno, menos minerales líquidos, minerales secos serían las de graneles mecanizados también. Petróleo, gases, productos químicos y agua. Bueno, por pasajeros, tenemos líneas internacionales de larga distancia, tránsito con pasaporte y demás, o las líneas de cabotaje o corta distancia. Por ejemplo, una línea de cabotaje, si hubiera una línea de buque de Buenos Aires-Rosario, bueno, por la cercanía, puede estar considerada internacional, pero por la cercanía casi es un cabotaje, Buenos Aires-Montevideo. Bien. Y bueno, tenemos cruceros, y generalmente, son cruceros. Se los denomina los transportes pasajeros cruceros. A manera de que ustedes tengan una idea de algunas nomenclaturas, como yo recién, por ejemplo, hace un rato se me escapó una que dije manga, entonces les enumero cuáles son las medidas o las dimensiones principales de un buque y sus características físicas. Con lo cual, en cuanto a sus características físicas, podemos decir que de la línea de puntos hacia la izquierda es la banda de babor. La banda es el lado de un buque. La línea de puntos se llama línea de crujía, o línea de quilla, que sería el medio del buque, generalmente en el 99,9% de los casos, a ambos lados de esa línea el buque es simétrico. Después tenemos del lado derecho de esa línea, mirando de popa hacia proa, del lado derecho tenemos el lado de estribor. La parte trasera de un barco se llama popa y la parte delantera se llama proa. Por ejemplo, un dato que es interesante, se los menciono, porque muchas veces nos vamos a referir al tamaño de los buques por su eslora. Entonces, la eslora tienen ahí definida dos tipos de eslora. La eslora total sería de la punta del barco hasta la otra punta del barco. O bien, la eslora entre perpendiculares, que está definida por la línea de flotación. Entonces, cuando definimos la línea de flotación, después yo bajo mis amarres. Mis amarres van a estar... Perdón, no mis amarres, sino que defino esa línea de flotación, que es justamente donde va a estar correr el pelo del agua. Por debajo de la línea de flotación se llama calado, o es lo que cala el barco. El calado es más que no es una dimensión física del barco, sino la dimensión física asociada al calado es el puntal. El calado sería la profundidad necesaria para que el barco navegue.
Por encima del barco está desde la línea de flotación hasta la línea de cubierta, está el francobordo. La línea de cubierta es el principal nivel del buque, y después todo lo que está por encima de esa línea de cubierta, salvo lo que sería el casillaje, que es donde está el comando del buque en la parte más superior. En la parte inferior, ya contra el casco, están todas las salas de máquinas, y en la parte media están, bueno, en la parte superior hacia proa está todo lo que sería la timonera del buque, donde se comanda el buque, y todo por debajo están los pisos o habitaciones, camarotes de la tripulación y servicios que tiene la tripulación para la vida a bordo. Bien. Las partes fundamentales, una parte fundamental es el casco. El casco se le llama a todo el cuerpo principal, o lo que sería lo que hace que el barco flote. La parte sumergida se le llama obra viva, y la parte que está por encima de la línea de flotación o del pelo del agua se le llama obra muerta. Formado estructuralmente por elementos lineales, como les dije, la quilla, todo a lo largo del buque, longitudinal en la parte inferior, y las cuadernas en forma transversal o costillas, que son los elementos que van a reforzar el buque frente a las inclemencias del tiempo y algún inconveniente que tenga de colisión, ya sea con un elemento natural o con otro buque. Bueno, elementos planos, tenemos las planchas del casco, los planos horizontales, que serían las cubiertas o los entrepuentes, y los planos verticales, los mamparos o las paredes de todo lo que sería la superestructura o la obra muerta. Se asemeja a un paralelepípedo, podemos decir que se asemeja más que nada a un barco carguero, un gran paralelepípedo rectangular, un rectángulo, con una pequeña forma en la proa y una pequeña forma en la popa. ¿Por qué a ustedes les llamará la atención? ¿Por qué sería una gran caja de zapatos? Porque mejora las condiciones de capacidad de carga, pero conspira contra las formas hidrodinámicas de rozamiento del buque. Es una gran contra. Fíjense que si ustedes agarran una lancha, un barco completamente deportivo, tiene una forma abusada, muy estilizada y con menor contacto del agua posible. La superestructura, ya se los mencioné, que como consta en los alojamientos, donde está el casillaje, donde está el comando del buque, etc. Bueno, características físicas del barco. Acá tenemos un corte, para que se den más o menos idea de cómo es la estructura interior de un barco. Esto es a título informativo, todo esto se lo doy, pero para que sepan qué hay adentro de un barco, que no sean, bueno, entre los mamparos y las quillas, serían las cuadernas y los mamparos, el forro del lado exterior, se conforman las bodegas. No tendría los entrepuentes, serían grandes. A ver si puedo escribir con el lapicito. Acá lo tengo. Corro a la siguiente. Ahí, vamos a sacarme el lápiz. Entonces. A ver. Acá, en esta tengo un lápiz. Una bodega sería tener una gran, llamémosle pileta, dentro del barco, ¿sí? Si me da la perspectiva. Y acá arriba con su correspondiente tapa, para proteger la carga ya sea de la inclemencia del tiempo meteorológico o marítimo. Una tormenta que bueno, puede entrar agua
a través del oleaje. Bien, vamos para un segundo, borrar todos los dibujos. Bueno, de las partes dijimos que teníamos el plano de crujía que les mencioné antes, popa proa, babor estribor, y bueno, después lo demás tienen aleta de babor, aleta de estribor, aleta de babor, aleta de estribor, y las amuras hacia la proa y las aletas hacia la popa. El través es el eje del buque. Bien, acá tienen cómo está componentes del barco, nombres técnicos de las distintas marcas del barco, timón, codaste, aletas, roda, amura, los laterales, quilla, la parte inferior, cuadernas. Bueno, y acá lo que se llama disco Plimsoll o marca Plimsoll. Esto es un escudo que ustedes, si van al puerto o ven una foto de un buque, siempre lo van a ver pintado en un costado, en un lateral del barco, generalmente en el centro del buque. Esto me da las alturas, digamos, las líneas de flotación del barco a plena carga en distintas situaciones de agua y de estación. ¿Por qué? Porque en verano, en agua salada, se puede, en invierno, en agua salada, puedo cargarlo más porque el agua está más densa, por dos razones, por la temperatura y la presencia de sal. Cosa que en verano, si fuera verano, en agua dulce, si yo tengo un barco que entra cargado en el estado de invierno agua salada, bueno, en verano agua dulce tal vez se hunda más al navegar por ese tipo de agua. Bueno, eso se registra en este símbolo lateral para que de buena visibilidad, que ven una foto de cómo es el símbolo, aparte al lado siempre tiene la escala graduada, las dos cosas están en bajo relieve, y está la escala graduada del calado. Entonces, si vemos este barco en la línea de flotación, cala 8 metros en una situación estándar. Bueno, el barco, así como nosotros para el auto tenemos un registro automotor, cuando lo compramos está sin patente, antes de poder sacarlo a la calle tenemos que ir a hacer los trámites para inscribirlo a nuestro nombre, y se registra. ¿En dónde? En el registro de la propiedad automotor. Muchos tal vez han hecho el trámite o conocen del trámite, por haber tenido que comprar o vender algún auto, entonces saben que existe este registro. Bueno, para los barcos son sociedades clasificadoras, donde se registran los barcos. De cualquier manera, los barcos, el registro en sociedad clasificadora es para darle una habilitación de navegación. En cambio, sería lo que sería el patentamiento del barco, se hace en puertos o ciudades que tengan registro de matriculación de barco. Por ejemplo, será el caso de, no sé, barcos con bandera suiza, y Suiza no tiene mar, o barcos con bandera boliviana, y Bolivia no tiene mar, pero están registrados en el país de Bolivia. Entonces, no están registrados en el país, sino en una ciudad. Entonces pueden ver un barco con bandera suiza, y abajo va a decir el nombre, y por debajo del nombre va a decir Zúrich. Zúrich no tiene mar, pero está registrado en la ciudad de Zúrich. Esto se da por una situación que se le llama bandera de conveniencia, donde las empresas registran los barcos de acuerdo también a las leyes laborales para con la tripulación que tienen que tener en cuenta. Entonces, por ahí leyes laborales más laxas, no tan exigentes, y ahí es donde
las empresas o el dueño de un barco, yo dueño, armador de un barco, armador se le dice a aquel que es dueño del barco y no que armó el barco, armador del buque, porque en realidad no se hace referencia al armado del buque, sino al armado de la carga. Entonces yo, armador del buque, puedo registrar mi buque en Zúrich y tener bandera suiza. Pero después están las sociedades clasificadoras que nos avalan y nos certifican que ese barco está en condiciones de navegar. ¿Sí? Sería como la BTV del barco. Bueno, el barco está en un estado, en un lugar que está en estado libre, el agua, un estado líquido, en el cual el barco puede tener todos los movimientos, o sea, los 6 movimientos que un cuerpo libre tiene. Por ejemplo, si ustedes en estos momentos sus manos tienen una pirome, el mouse, un teléfono, no sé qué pueden tener en estos momentos, pero pueden hacer los movimientos que figuran acá, donde el subir y bajar este elemento, como yo lo estoy haciendo, subir y bajar este elemento, sería la arzada. El que este elemento se mueva a lo largo del eje de crujía va a generar el cabeceo, o sea, se levanta y se baja la proa y la popa. Si sube una, baja la otra y viceversa. Eso se llama pitching o cabeceo. Que el barco gire en torno al eje longitudinal hacia un costado y hacia el otro, eso es lo que nos produce mareo cuando navegamos, se llama rolling o balance. Que el barco vaya adelante y hacia atrás, puede ser en alguna situación de mucha corriente en contra, eso se llama surging o vaivén. Que el barco no gire, no tenga balanceo, no tenga vaivén, pero sí el barco se desplaza hacia un costado del rumbo que yo fijo, por efecto de la corriente. Puede ser una corriente muy fuerte lateral, entonces por más que yo vaya, qué sé yo, en la línea recta que tengo desde donde estoy sentado hacia la pantalla de la computadora que tengo de frente, ese barco se desplace hacia un costado y tenga que corregir para volver a mi línea. Bueno, eso es deriva o swaying. Bien, entonces, fíjense que un barco tiene todos los grados de libertad de un sólido o un cuerpo en el aire. Bien. Otra terminología importante que se habla muy a menudo y nos vamos a hacer referencia es el desplazamiento, que no es más ni nada menos que se refiere al peso del agua, del volumen de agua desplazado por el hundimiento de ese casco que está navegando. No es más ni menos que el principio de Arquímedes, que es cuánto es el peso de un cuerpo. Y bueno, es el agua que desplaza desde el agua si queda flotando, y si no, si se hunde, bueno, es el agua que desplaza desde un nivel al otro o rebalsa si fuera el caso de un vaso envasado que yo tengo de agua, introduzco, no sé, una bolita de metal, se hunde, pero entonces va a salir de ese vaso el volumen de esa bolita de metal. Entonces, bueno, el desplazamiento es todo el peso del buque, el peso de la carga, más el peso del material con que está construido el buque, más el peso de lo que necesita para navegar, ya sea el peso de la tripulación, sea el peso del combustible, sea el peso del agua para tomar, sea el peso de los alimentos, todo. Todo incluye el desplazamiento. En cambio, la carga, la tara es la diferencia o sea, la diferencia de la tara se refiere a lo que pesa la carga propiamente dicha. O en la tara o en la navegación se llama
peso de tonelaje muerto, dead tonnage weight. De esta manera nos está diciendo que la carga para el barco es un elemento muerto, no es activo. Sí es activo, por ejemplo, el casco del barco es activo porque le permite flotar. El motor del barco es activo, sí, porque lo permite propulsar. El motor, por ejemplo, la tripulación de los que viene es ínfimo en un barco, imagínense, de 90 toneladas, 15 personas, estamos hablando de a 90 kilos por persona, como mucho, estamos hablando de 1.300 kilos de persona frente a las 90 toneladas, es ínfimo. Pero todo eso conforma el desplazamiento. Ahora, el deadweight tonnage o el DWT o el tonelaje de peso muerto solamente se refiere a la carga que transporta el barco. La carga que puede transportar el barco. Desplazamiento en lastre es cuando está vacío. Lastre se le llama al peso vacío del buque. Va a ser la menor cantidad de agua que va a desalojar si estuviera encerrado dentro de un vaso. El desplazamiento en carga va a ser el desplazamiento en rosca más la carga y avituallamiento. Bueno, tonelaje de peso muerto, ya se los he anticipado, internacionalmente conocido como deadweight tonnage, es el peso de la carga comercial y del combustible. Bueno, para mí más que nada es, bueno, son distintas maneras de verlo. Pongamos el peso de la carga comercial más el combustible. El tonelaje de arquero, tonelaje de registro, es el volumen de los huecos interiores del buque, paradójicamente se miden toneladas. Bueno, esto más que nada se refiere porque toda la carga que lleva un buque siempre, generalmente, salvo que sea líquidos o gaseosos, se mide en toneladas. Como yo que esto aparte ha cambiado mucho de los años 40, 50 a la fecha. Bueno, las toneladas de registro neto es el volumen solo de los huecos del buque destinados a la carga, de las bodegas. Bueno, esto es una tonelada. Tonelada Morson es un volumen de 100 pies cúbicos. Más que nada es una ironía, porque la tonelada Morson se refiere a 2.83 metros cúbicos, pero no a la medida o a la medición de peso. Se refiere solamente a un volumen en metros o pies cúbicos. Se refiere a volumen. Bueno, clasificación de los barcos de pasajeros, tenemos los de cruceros o los transbordadores. Esto generalmente para líneas de cabotaje, que pueden no solamente transportar gente, sino sus vehículos. Bien, acá tienen, por ejemplo, el de Buenos Aires, el que viaja a Montevideo. Tenemos los mercantes, o buques polivalentes, son los que sobre su casco, dentro de su casco lleva las bodegas o grandes piletones, llamémosle, para transportar carga de granel o mercancía general, pero esa mercancía general hay que introducirla ahí, es más costoso. Entonces, teniendo el de contenedores, se transporta en contenedores. Perdón, en bodegas. Bueno, los barcos pueden ser mercantes, o sea, cargueros o polivalentes, mercancías generales. Para mercaderías generales, acá vemos un barco, este barco tiene la particularidad de hundirse y transporta esta plataforma flotante. La plataforma flotante que, para ubicarla en alguna posición determinada, la transportan con este buque, el cual se hunde, se entra por un costado flotando la plataforma, con esos pontones que se ven más oscuros son los flotadores, entra ahí y vuelve de vuelta por bombeo, vuelve de vuelta a su adrizaje o calado de transporte natural. Bueno, el portacontenedor es más versátil y más universalizado, este buque se ha hecho. Entonces, tenemos este buque con capacidad de llevar una X cantidad de cajitas. Este debe rondar por el tamaño y la disposición que tiene, debe rondar los 12.000 cajitas.
TEUs. Acá tenemos, a ver, no dice cuántos TEU tiene. Bueno, y acá tenemos, fíjense, la evolución del buque de contenedores, para que vean qué evolución explosiva ha tenido. Los primeros en el 56-70 llevaban primero 200, 135 y 200 metros de eslora, calaban 9 metros y llevaban entre 500 y 800 contenedores. Después viene el segundo, segunda generación, acá están representados como generaciones. Y estas generaciones de buques se asocian también a las generaciones de los grúas de muelle que pueden descargar los contenedores de estos tipos de barcos. No solamente por la altura, fíjense cómo fue creciendo la carga en altura, sino también en ancho. Fíjense que acá no está la manga de estos buques, pero estos buques de 300 de la sexta generación, del 2006 en adelante, que pueden llevar entre 11.000 y 14.500 TEUs, que calan 15 metros 50, se está hablando de una manga de unos 38 o 40 pies de, metros de manga o ancho. Bueno, los mercantes Romanov, que ya se los había descrito. Acá, por ejemplo, tienen los car carriers, cada uno de estos barcos, toda la cubierta, todo está por encima, son grandes cajas en las cuales tienen pisos, estos más o menos usualmente son de 7, 8 pisos, y en esos pisos ingresan los vehículos para ser transportados. Bueno, los Lash, que es una clasificación de barcos, dijimos que eran los que subían por este puente grúa, las barcazas a la cubierta del buque, las barcazas. Acá ven un remarcador con una barcaza aproximándose, con este puente grúa las sube. Bien, las Lash, y los CB que transporta ya barcazas completas, las barcazas de río. Bien, tenemos el buque, el CB, un buque tipo, donde tiene algunas características, eslora media 266 metros, desplazamiento 38.400 toneladas, sería con carga completa, y el calado 11.90. Bueno, petroleros o los oil carriers, acá también se ha dado una, ¿cómo les puedo decir? Con muchísima velocidad han crecido los tamaños de los buques y fíjense que los primeros buques de transporte databan de la posguerra, específicamente para hacer petroleros, databan de la posguerra, construidos para petroleros o transporte de combustible, son los que se ven acá, inicialmente 205 metros de eslora. En realidad, estos no están por generación, perdón, rectifico. Estos no están por generación, sino por tamaño, y por tamaño en función a la condición de atravesar distintos accidentes geográficos que se da en el mundo. El Aframax es un buque de 245 metros de eslora, de largo, con capacidad de entre 50 y 80.000 toneladas de transporte de carga, TPM o tonelaje de peso muerto. El Suezmax es aquel que puede atravesar por manga y largo el canal de Suez y por calado. Y después, bueno, tenemos los grandes buques de combustible de 160.000 y se ha llegado a ser de 300.000. Incluso hubo 5 de 500.000 toneladas de tonelaje de peso muerto, pero han sido antieconómicos en tanto y en cuanto, por más que transportaban mucho volumen en un solo movimiento de petróleo o de combustible, el impedimento que tenían estos buques era que no había
puertos donde descargarlos. Estaban preparados, había pocos puertos donde descargar estos buques preparados para recibir este tipo de buques. Entonces, fíjense que es otra clasificación en función del tamaño, de los accidentes geográficos y los puertos que los pueden albergar. Bueno, los gaseros, el LNG, este es el típico gasero que viene ya sea metanero o los de LPG que son de propano, o LNG que son los que vienen actualmente, que se está inyectando, viene importado gas y se inyecta a la red. Dado la escasez que nuevamente volvemos a sufrir de gas natural, se importa gas y se inyecta. Los mercantes como gaseros, pero estos son más chicos, esto fíjense acá LPG para propano, o petróleo, gas de gasolina sería esto, petróleo gas y propano butano. Bueno, quimiqueros para transporte de sustancias químicas líquidas, y portagraneles o bulk carrier o ore carriers, que son ore carriers, son para los que transportan minerales, o bulk carriers, mercadería a granel en general. Este es un barco chico, tiene 2, 3, 4, 5, 4 bodegas, más o menos un Panamax, para que se den en orden de magnitud. Transporte puede contener entre 6 a 7 bodegas máximo, la séptima una que está en prueba más chiquita. Y acá tenemos un bulk carrier o carrier. A ver, tiene 3, 6, 9 bodegas. O sea, es un barco mucho más grande que un Panamax. No solamente por la longitud, sino por la manga. Por el canal de Panamá antiguo no podría pasar. Sí, por el nuevo, sí. Creo que tiene 45 metros de ancho. Bueno, portagraneles o bulk carriers, acá vemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Este es un Panamax, me parecía, por las dimensiones, también bulk carrier o ore carriers. Y pesqueros, ya sea de altura o de bajura, que sería el término muy castizo. Bajura se le dice pesca costera, y la pesca acá nomás costera se le llama, lo que sería a vista, se le llama pesca artesanal. Acá tenemos un pesquero de baja altura o bajura, y es un pesquerito artesanal. Pesca artesanal. Remolcadores, otros son para el servicio de los buques, para el transporte, para el servicio, para el auxiliar en el remolque del buque por canales de navegación, y para auxiliarlo en las maniobras de atraque o desamarre. Acá vemos remolcadores, bueno, en este caso particularmente remolcando una categoría de buque militar. Otra, si hiciéramos una clasificación, puede haber buques de diversión náutica, militares y civiles, o comerciales también. Civiles pueden ser comerciales o de esparcimiento y deportivos y comerciales. Los remolcadores, bueno, un croquis de un remolcador. Y bueno, tenemos entonces, como dijimos, entre otros de los integrantes de los usuarios del puerto, tenemos el transporte interior, el transporte por camión. Entonces es el más adecuado para las distancias cortas y medias de transporte y para pequeños volúmenes de mercadería. La superficie utilizada por este medio no causa problemas a otros medios, sino ocupa gran superficie dentro del recinto portuario. Bajo rendimiento y molestias causadas por la interacción con tráfico en la carretera normal. Transporte de tren, ya presenta más ventajas, es para grandes cantidades de mercancía, masa, ya que una sola máquina tractora o dos máquinas pueden transportar hasta 72 vagones, y una sola máquina más o menos un promedio de 30 a 35 vagones. Entonces, fíjense que ya cada vagón puede transportar aparentemente más o menos entre 40 toneladas y 45 toneladas, en algunos casos 50. Entonces,
fíjense si ustedes multiplicaran, haciendo una cuenta muy rápida, 36 por 50 toneladas, tienen una capacidad de transporte de 4 por 5, 20, estamos hablando que tienen una capacidad de transporte de 1000 y pico de toneladas, 1500 toneladas más o menos. Cuando frente a un camión, tonelaje máximo que puede transportar, peso máximo del camión, estamos hablando de 25 toneladas, peso completo, la tara bruta. Ahora hay que desagregarle el camión, unos 8.000 kilos, 12.000 kilos, pongamos, puede transportar 45, 35, unas 33 toneladas, 32 toneladas. Y una sola máquina tractora. Entonces, es bastante anticonómico, se supone. Lo que pasa es que, bueno, el tren funciona o rinde para grandes distancias, no así el camión. Sí, el camión, digo bien. Bueno, las tuberías, ya sea oleoductos o gasoductos para el transporte desde los centros de explotación a los centros de embarque. Y por el embarque, después, por buque específico. Bueno, las cintas transportadoras, más que nada es para la carga, o hay el caso, yo el único caso que conozco de una gran cinta transportadora, estoy hablando de unos 30 kilómetros, sino un poco más, que es el de Sierra Grande, que desde el yacimiento de Sierra Grande hasta el muelle que está en Punta Colorada, creo que son unos 40 y pico, casi 50 kilómetros, se transporta, el mineral se transportaba, no sé si sigue estando en explotación, la mina de hierro, se transportaba por un mineraloducto, un gran caño que el mineral se introducía junto con agua y se impulsaba esa agua para transportarla hasta la costa, donde se depositaba en grandes pilas y ahí se escurría el agua, se retomaba esa agua para seguir transportando mineral y así sucesivamente. Bueno, esto es una foto de una cinta transportadora, dentro de esa galería que va subiendo, corre una cinta transportadora y transporta, en este caso es una foto tomada en la planta de Profértil, transporta desde las celdas que se ven desde afuera de la planta, cercanas al camino, a través de la cinta transportadora, transporta los buques al muelle de carga. Bueno, cintas transportadoras también se usan para la circulación interna o acomodar internamente las pilas o transportar de la descarga del buque a las pilas o viceversa, cuando es un puerto de importación, cuando es de exportación de las pilas de la mina a el buque. Bien. Canal o río, ya que estamos hablando de todas las tipos de navegación, está la navegación de canal de río, muy difundida en nuestro país, en todo lo que es la cuenca del Paraguay-Paraná. Entonces esta es justamente una foto de esa cuenca, donde se transporta ya sea graneles, minerales o cereales, o todo lo que es la producción del norte, se transporta en barcazas que no son autopropulsadas, sino que son a su vez remolcadas o empujadas, porque estos barcos no son remolcadores, son empujadores, se les llama, como uso, y se las empuja a las barcazas a través del río de una punta a la otra. Bueno, ya con esto tienen una buena introducción, voy a dejar de compartir, una buena introducción de lo que son los usuarios del puerto, y cumplí en no llegar a la hora y media de clase. Así que bueno, los dejo en libertad de acción. Ya la próxima clase la tendremos este miércoles y seguiremos abordando otros temas
digamos, introductorios para que ustedes se habitúen o entiendan cómo es, o se ubiquen de cómo es un enclave portuario. Opa, estoy sin imagen. ¿Qué pasó? Sin cámara, detengo. A ver. No puedo iniciar video. A ver. No, hay algún problema con la cámara. Bueno, después de la presentación, a ver, cierro presentación. No puedo cerrar el Zoom, pero me quedé sin cámara, señores. Bueno, algo de eso hay. Matías, vos me hiciste algún comentario de los problemas que había con cámara y compartir pantalla. Bueno, acá lo tuvimos finalmente. Bueno, a oscuras, me despido de todos. No sé si hay alguna pregunta, perdón. Si hay alguna pregunta para hacer, me despido hasta la próxima clase. Nos vemos el miércoles. Les voy a precisar la hora. Supongo yo que sí, vamos a ser puntuales 6:30, porque me gustaría terminar también con una hora de clase, así no hacemos una clase muy agotadora. Profesor, Sí, quería hacer una consulta con la última imagen que había mostrado del remolcador en el río. sí. Si vamos a ver algo de lo que está sucediendo ahora con el tema del Paraná, de cómo afecta también el sistema portuario. Sí, de eso, voy a ver si para el miércoles, sí, en realidad estoy seleccionando varios artículos periodísticos cortos, trato que sean a menos, para que yo les voy a dejar ya sea el PDF de ese artículo o bien el link, las dos cosas, para que ustedes los lean y por ahí con una batería de preguntas, no para que me las respondan formalmente, sino me gustaría conocer, si quieren empezar ya a indagar, me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen sobre lo que está sucediendo en torno a lo que se llama la hidrovía del Paraná, en tanto y en cuanto a la operación de esa hidrovía, cómo se opera actualmente, quién la opera y qué propuestas hay de operación futura. Les tiro el tema el miércoles, yo quiero introducir, el miércoles ya se los voy a plantear. Les voy a plantear un primer trabajo quiero tener opiniones de ustedes. Opiniones formales y conversadas y fundadas. ¿Quién se inclina por un sistema de operación y quién se inclina por otro sistema de operación? Básicamente se está definiendo entre dos maneras de operar la hidrovía. Y si ya tienen alguna otra idea en base a la lectura, si puede haber una tercera manera de operar la hidrovía e incluso una propuesta que me diga, mira, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con este otro, me gustaría por ahí un mix que podría ser de esta manera, que lo operen privados pero con mucha, o con un contralor por parte del Estado, o que se forme un ente de contralor que sea con miembros estatales. Bueno, yo les voy a dejar una cantidad de artículos si quieren empezar a leer, más que nada, primero porque en la hidrovía se está suscitando el tema de la sequía, la gran baja de caudal y de calado que tiene el río Paraná en este momento, y eso que afecta en favor o en contra a otros puertos, como puede ser en el caso nuestro local. Y después, la otra es esa operación en condiciones normales de operación en cuanto a caudal de agua y demás, cómo se puede operar esta hidrovía, cómo se operó hasta el momento, desde qué año y el futuro que puede tener, cuál sería la mejor forma de manejar este recurso, este recurso que es un recurso que artificialmente se ha ido
dragando para darle un calado. También les puedo dejar a título de investigación cuál es el calado de la hidrovía para compararlo con el calado de nuestro puerto. Hasta qué calado hay hasta Rosario, qué calado hay hasta el puerto de Santa Fe, hasta el puerto de Barranqueras en Chaco y hasta Asunción del Paraguay, que serían los principales puertos que atiende la hidrovía, porque por ejemplo para Paraguay es muy importante esta hidrovía porque es su conexión con el exterior. Las dos conexiones que tiene Paraguay con el exterior para importar y exportar sus productos son la hidrovía o bien a través de tierra, pero tiene que cruzar ya sea Argentina o por Bolivia, llegar al puerto de Iquique en Chile. Entonces, como Paraguay es un país totalmente mediterráneo, no tiene salida al mar, pero y ellos necesitan una salida fundamentalmente para exportar sus productos agrícolas. En este momento, Paraguay está haciendo muy buenas, ha logrado muy buenas cosechas, muy buenos rindes, está haciendo un uso muy intensivo del suelo especialmente en lo que atañe a la soja, y después, como otros productos de altísimo costo, digamos, a granel, incluso ya los paraguayos están tendiendo a darle valor agregado manufacturando esos productos. Entonces, sí, eso sí, yo no lo pude concretar para esta clase, pero sí les voy a dejar tipo un trabajo práctico de lectura y más que nada quiero opiniones y posturas. De todos quiero una opinión y una postura. Sí, incluso podemos destinar un rato de una clase para hacer un mini foro de discusión y discutir esto. Por ahí sí les voy a pedir que esa opinión y alguna propuesta que tengan, sí la pasen por escrito. Una opinión y una propuesta no demora más de, o sea, no tiene que ser más de una carilla. O sea, entonces de esa manera ustedes pueden explayarse y formar una opinión frente a un hecho tan actual, que se está dando una discusión a nivel, a todos los niveles, desde el estamento político hasta los estamentos privados, se está dando una discusión muy intensa para el futuro de esta hidrovía, cómo se debe manejar. Implicancias de seguridad que tiene, críticas que hay desde el punto de vista de la seguridad, incluso no solamente de la seguridad física, sino seguridad de prevención del delito, seguridad contra actividades delictivas, ya sea el tráfico o contrabando. Así que sí, para la próxima clase, para este miércoles, espero tenerlo armado y ya se los lanzo como propuesta. Gracias por hacerlo. Buenísimo, Bueno, profe. listo. No sé si tienen alguna pregunta más, si no los dejo en total libertad de acción. Gracias a todos y nos vemos el miércoles. Bueno, Igualmente, miércoles. buenas noches. Hasta luego. Chau, chau.